Muy buenos días tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con el Sermón del Monte. Y bueno, pues si Dios lo permite, vamos a estar domingo tras domingo siguiendo esta serie de este gran sermón. Hermanos, este sermón tiene muchas riquezas dentro de él, tanto enseñanza, tanto temática, tanto incluso para aprender de predicación expositiva. Escuchamos mucho de predicación expositiva y ¿qué es? Te preguntarás. Bueno, simplemente es presentar lo que el autor original le quería dar a su audiencia original. Y no solamente eso, sino hacer una aplicación de eso a la época en la que nosotros vivimos, en la época actual. Y si nosotros vemos el Sermón del Monte, Jesús, estamos en una porción donde Él empieza a explicar la ley. O sea, mira, Él hace una comparación entre cómo interpretaban la ley los fariseos y cómo es la verdadera interpretación. La dinámica es que Jesús explica la ley y después la aplica. Hace una aplicación a su audiencia. Por eso este sermón es muy rico en todo sentido. Y uno de los puntos que vamos a abordar el día de hoy, que lo he titulado es Cristianos de Palabra. Cristianos de Palabra. Abran su Biblia en Mateo capítulo 5, verso 33 al 37. Vamos a mirar cómo el propósito de la ley simplemente llevaba el hecho de reflejar en nosotros o refleja el carácter de Dios. Por ende, se espera una respuesta de nosotros como oyentes de acuerdo al carácter de Dios. Vean lo que dice. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Este texto, si lo limitamos a la ley, una interpretación es, no se puede jurar. Y hay personas que no juran por nada, ni por la bandera, ni al hacer tu ciudadanía. Pero eso no significa el texto. El texto, eso significaría enfocarnos a la ley y perder la esencia o el espíritu de la ley. Entonces vamos a ver qué significa este texto y vamos a ver lo que el Señor a través de este mandamiento buscaba corregir en la vida del creyente. En este caso, en la vida del pueblo de Israel y que ahora lo aplica a nosotros como cristianos. Miren, nosotros vivimos en un mundo muy cambiante, donde los valores cambian, las costumbres cambian, la moral cambia, y algo que es muy notorio es el valor de lo que decimos. Las generaciones pasadas se caracterizaban porque eran hombres y mujeres de palabra. Solo bastaba con su palabra para ser creíbles lo que ellos decían. Muchos incluso decían, con mi palabra es suficiente, o te doy mi palabra. Y eso era suficiente para hacer un acuerdo o ser creíble lo que nos estaban diciendo. Pero ahora se requiere de un contrato. O se requiere, ¿no? ¿Sabes qué? Pues fírmame un papelito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la palabra de muchos ya no es suficiente. Como se dice normalmente, el dicho popular, papelito habla. Bueno, pues de eso habla nuestro texto precisamente. Fíjense el espíritu de la ley. Si nosotros decimos, no se puede jurar, estás limitado a la ley nada más. O sea, no has entendido el trasfondo ni lo que implica el mandamiento. En el Antiguo Testamento, como ahora, obviamente se hablaba mucha mentira, había mucho engaño. Y eso obviamente era producto de la naturaleza pecaminosa. Hemos dicho constantemente que tú no naces bueno. Hay una moralidad aceptable dentro de la sociedad, pero la gente no se salva por ser moral. Incluso hay cristianos que son menos morales que de allá afuera, que resulta como chocante, ¿no? ¿Cómo puede ser así? Pero déjenme decirles algo. Cuando nosotros entendemos el evangelio y la gracia de Dios, podemos ver que de alguna forma hay personas que son alcanzadas por Dios para salvación, no precisamente por ser muy moralistas. La moral causa un engaño en el corazón del hombre, porque llegamos a pensar que como soy bueno, no mato, no robo, no cometo adulterio, entonces moralmente soy bueno y soy aceptado por Dios.
eso es precisamente limitarnos a la ley. No jures, bueno, pues no. No, es limitarnos a la ley y se nos olvida que la ley regula también la intención del corazón. Una persona puede ser muy, muy moral externamente, pero ¿y el odio que hay en tu corazón? La falta de perdón que hay en tu vida, esos pensamientos que llegan a inundar tu mente. Entonces quiero que veamos cómo la ley no solamente se limita a actos concretos, a acciones, regula el corazón, el interior. Vean lo que dice el Salmo 58:3. El Salmo 58:3, que nos muestra cómo desde que nacemos con el mal inherente en nosotros, que nos impulsa a pecar. Y aquí muestra una característica de esa naturaleza pecaminosa. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Fíjense nada más, a un niño todos entendemos que le enseñamos a portarse bien, a hablar verdad, pero ya como adultos nosotros necesitamos también hablar verdad. Y es ahí precisamente a lo que el Señor estaba apuntando respecto a los juramentos. Hermanos, una de las características de la naturaleza caída es la mentira, es el engaño. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos instrucciones dadas por Dios por medio de Moisés, que implicaba precisamente frenar esta conducta dentro del pueblo de Dios. Vean lo que dice Éxodo 27, dentro de los 10 mandamientos. Éxodo 27, miren lo que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vean cómo este mandamiento gira en torno a los juramentos. Cuando una persona hace un juramento, lo hace por alguien superior, una autoridad divina o una autoridad incluso gubernamental. Pero siempre hay una autoridad, en este caso superior, y aquí la autoridad era divina. Por eso los juramentos giraban en torno a Dios. Y el mandamiento es no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. No está prohibiendo el juramento. ¿Qué está prohibiendo? No hagas un juramento donde Dios esté de por medio y no lo cumplas. Esa es la intención. ¿Por qué venía eso? Porque estaban tan acostumbrados a mentirse y a engañarse que ellos empezaban a tener actitudes de mentira y de engaño muy ligeros, y juraban muy trivialmente por cosas. Ya por cualquier cosa. Ya para jurar por cualquier trivialidad es porque el asunto era serio. Faltaban a la verdad de una manera tremenda. Vean lo que dice Levítico 19:12. Levítico 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre. Vean nada más, no juraréis falsamente. O sea, no dice no juréis por mi nombre, dice no juréis falsamente, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahora, la pregunta es, ¿por qué una persona tiene la necesidad de jurar? Pensemos en lo siguiente, porque el Señor dice no jures vanamente, ¿no? Pero ¿por qué una persona tiene que llegar a este tipo de llegar a jurar? Bueno, para garantizar que la palabra que se está hablando es veraz. Hay personas que llegan a ser tan mentirosas que dicen, no, te lo juro por Diosito. Hermanos, quitémonos de nuestra boca el Diosito. En la Biblia no es Diosito, sería minimizar lo que Él es en su persona. Si nosotros decimos Diosito, hermanos, a lo mejor lo hacemos porque somos muy sentimentales. Lo hacemos así como que queremos a hacerlo de una manera de aprecio. Pero eso no es nada de aprecio, es minimizar lo que Él es en su persona. Dios es Dios, ¿no? Así en mayúsculas. Entonces, el asunto es que para el jurar era debido a que querían asegurar que lo que estaban diciendo era veraz. O sea, se faltaba tanto a la verdad que comenzaban a jurar. Pero el problema es que faltaban no solo a la palabra que habían dicho, sino también al juramento. Y ahí ya complicaba las cosas, porque para empeorar la situación usaban el nombre de Dios para jurar y lo hacían muy ligeramente. Es por eso que este texto en Mateo está señalando algo peor el Señor.
Vean lo que dice el verso 33 de Mateo 5. Regresemos ahí a Mateo 5, verso 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Miren, la maldad del hombre es tal que siempre va a buscar pequeñas minucias, aún dentro de la ley, para hacer sus fechorías. ¿No es cierto? Para hacer sus fechorías. Como se dice normalmente, lo que no está prohibido está permitido. Buscaban cualquier cosa para de alguna forma tener cierta permisión y hacer sus fechorías. Es lo que nos está mostrando el Señor. Probablemente no lo veamos así de buenas a primeras, pero volvamos a leer el verso 33 y les voy a dar la explicación. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu Dios tus juramentos. Ahora, si ustedes miran, dice, no perjurarás. Ahora, la pregunta es, ¿eso dice el Antiguo Testamento? Ya leímos algunas porciones y en la Biblia no dice, no prohíbe el juramento. Prohíbe utilizar el nombre de Dios de por medio para hacer un juramento y hacerlo en falso. Esa es la prohibición. Lo que estamos viendo es que estas palabras no se encuentran en el Antiguo Testamento exactamente. Lo que hacían los fariseos era, como de costumbre, solían tomar los mandamientos y ellos mismos agregarle un propio comentario y hacer tanto el mandamiento como su comentario una ley. O sea, eso dice Dios. Por eso Jesús dice, ustedes han escuchado, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Y la segunda parte sí lo dice el texto. En el Antiguo Testamento ya lo leímos, pero la primera no. Ahora, la cosa era tan grave en cuestión de faltar a la verdad que existía la tendencia por parte del pueblo a hacer juramentos de los cuales eran muy triviales. Por cualquier cosa juraban. Y ya para jurar por cualquier cosa es porque la mentira estaba en su apogeo. Ahora, como les decía, generalmente en la naturaleza caída buscamos cualquier cosa para buscar una permisión de nuestras fechorías. Y de esa manera los fariseos hicieron. Dividieron los juramentos en dos. Lo dividieron. En primer lugar, ellos dividieron los juramentos en los que estaban obligados a cumplir. ¿Cuál era el juramento que estaban obligados a cumplir cuando se usaba el nombre de Dios? Es lo que dice la segunda parte. Sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, eso sí está en el Antiguo Testamento. Si tú te comprometes en algo y está Dios de por medio, debemos de cumplirlo. Ellos dividieron entonces los juramentos en dos. Los que eran obligatorios a cumplir y los que de alguna manera no estaban obligados a cumplir. Esta segunda sección era cuando ellos juraban por cualquier cosa que no estuviera el nombre de Dios de por medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decían, bueno, pues por el Señor yo te prometo tal cosa, ellos se veían obligados a hacerlo. Pero si ellos decían, bueno, pues por mi hija, o por la ciudad, o por el monte, o por X cosa, no estaban obligados a hacerlo. Un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo 23. Vayan a Mateo 23, verso 16. Porque en Mateo 23, 16, vemos cómo el mismo Señor nos está diciendo la fechoría de ellos. Obviamente, al hacer esta división de los juramentos, por aquellos que eran de carácter obligatorio y los que no eran de carácter obligatorio. Mateo 23, 16 dice así: hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, pero vean cómo les llama el Señor. O sea, no le está hablando a cualquier persona. Era una persona líder de la iglesia, no de la iglesia, del pueblo de Israel. Un maestro del pueblo de Israel. Le dice, guías ciegos. Es en esto en lo que les acabo de decir antes de iniciar la enseñanza. En general hay guías ciegos, hermanos. Ciegos. Y es triste, porque no solamente es triste ver que ellos se van a condenar. Hay una influencia que ellos tienen sobre unas personas, un control que ejercen, que al final, pues también van a ser acarreados, ¿no? Por causa de estos guías ciegos. Y vean, vuelvo a repetir verso 16. Hay de vosotros guías ciegos que decís,
si alguno jura por el templo, no es nada. Fíjense nada más, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Vean la división. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Verso 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Miren, ellos, como ahorita mencionaba, dividían los juramentos. Entonces, vemos un ejemplo, acabamos de leer un ejemplo de cómo ellos juraban por algunas cosas en las cuales no estaban obligados a cumplir su compromiso. Y esto era una separación que de alguna manera manifiesta la naturaleza caída. O sea, Dios me dice esto, no, pero, ¿sabes? Le voy a buscar la manera para poder justificar una acción mía. Esa es la idea de la situación. La situación era seguir alimentando una conducta que Dios quería evitar al poner el mandamiento. O sea, no estaba limitando a que no jures, sino estaba limitando una conducta de mentira y de engaño que existía entre el pueblo de Israel. Ahora vayamos a Números 32, porque ellos, los fariseos, los juramentos que estaban obligados a cumplir, ¿cuál era? Cuando estaba el nombre de Dios de por medio. Es por eso que ellos entendían bien Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hermanos, esto ya nos pone en un momento dado a pensar en el momento en el que vamos a actuar, ¿no? O a decir algo. Ya no tomarlo tan a la ligera. O sea, el asunto era crear conciencia respecto a una manera pecaminosa que se había convertido en un estilo de vida para ellos. Y el mandamiento entonces, ¿cuál es el propósito? Que no jures en falso. O sea, que tú seas sí, sí, no, no. O sea, que si llegas ahí a recibir tu ciudadanía y te digan, ¿vas a jurar? Ay, no puedo jurar. No, sí jura. Porque si no, entonces, ¿qué? ¿A poco le vas a...? Porque si no lo haces, es porque en dado caso hay algo malicioso en tu corazón. Esa es la enseñanza del Señor, como vamos a ver a continuación. O sea, no es el hecho de no hacerlo. El asunto es hacerlo y que no hagas lo que tú te estás comprometiendo a hacer. Es por eso que entre nosotros, hermanos, necesitamos considerar lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, lo que vamos a acordar. Vean lo que dice Deuteronomio 23:21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Hermanos, si una persona juraba por el nombre de Dios en cualquier forma, entonces estaba obligada a cumplir su juramento. Pero si hacía un juramento por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por su cabeza, se sentía perfectamente libre para incumplirlo. O sea, al final estaban pasando por alto la esencia del espíritu del mandamiento y seguían infringiéndolo al tener ciertos mandamientos por el hombre que buscaban alimentar una conducta pecaminosa. Y los fariseos hacían cambios, modificaciones a la ley para ajustarlo a una manera pecaminosa de vivir. Y lamentablemente así ocurre en muchas iglesias. Ajustan las escrituras de tal manera que se conformen a sus deseos y a lo que ellos quieren. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado. Miren, hermanos, la doctrina es importante. O sea, lo que quiero decirles es de que mismo si tú te vas a cambiar de lugar, de estado, o sea, ¿sabes qué, pastor? Pues me voy a ir a Toronto a vivir. Tú necesitas buscar una iglesia donde la doctrina sea de sana doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina en la Biblia es de suma importancia. No puedes tú llegar a un lugar simplemente por la comodidad, simplemente por
porque pues es un lugar muy, muy cool, ¿no? Muy, muy club. O sea, tú necesitas primeramente observar la doctrina, porque la doctrina en un momento dado te va santificando o te va a llevar a la perdición. Porque muchos de alguna manera toman la doctrina que aparentemente es buena, pero no caigamos en el error. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos de ustedes agarrarían un billete de $8 canadienses? Yo, hermanos, de aquí tengo un fajo de $8, a ver, y empiezo a repartir. Pues nadie, porque no existe. Pero si recibes uno de 20, pues sí, pero resulta que los de 20 son los que falsifican. Y esa es la idea, de que cuando tú vas a un lugar, aun cuando abran la Biblia, aun cuando no están diciendo algo obsceno abiertamente o algo contradictorio a las Escrituras, no significa, en dado caso, que esté bien. Tú escucha atentamente, porque es verdad y mentira. Esa combinación convierte en peligroso lo que estás escuchando. Hay una combinación que al final te va a causar un daño espiritual, un daño. Es como en la vida diaria. Si tú comes una manzana, pero hay algo podrido ya así en él, aun cuando el 80% de la manzana esté sana y te comes ese 20%, te va a acabar haciendo daño. Y es algo de lo que muchos cristianos en un momento dado piensan que no es que no es problema. Bueno, no es problema ahorita, a lo mejor porque tú estás evaluando de una manera superficial, pero con el tiempo vas a ir quedando agarrado en las telarañas de esa doctrina pues pecaminosa. Entonces es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas en iglesias hacen lo mismo que los fariseos. Acomodan, añaden con el fin de justificar ciertas acciones. Miren, perdón. Ahora, una vez que hemos visto el primer versículo que el Señor dice, habéis oído que se os enseñó, pasemos a Mateo 5:34, para que veamos cómo el Señor nos explica el espíritu de este mandamiento. No solamente enfocarnos a la letra, sino ver cuál es la intención por el cual desde el Antiguo Testamento fue promulgado este mandamiento. Mateo 5:34 dice así: pero yo os digo. Fíjate nada más, o sea, él parte de explicar una situación que no era correcta y ahora pasa a explicar la forma correcta. Y en el verso 37 pasa a hacer la aplicación. Explica cómo era mal interpretado, ahora va a explicar la correcta interpretación y en el último versículo ya manda la aplicación a su audiencia. Vean lo que dice el verso 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ahora, escuchen. Pastor, ¿no que no se puede jurar? Bueno, sigamos leyendo. ¿A qué se refiere ninguna manera? Y la intención, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. Ahora la pregunta es, ¿cuál era entonces el objetivo de esta legislación, de este mandamiento? Bueno, como ahorita les decía, frenar una conducta pecaminosa como el de mentir y el de engañar. Acabar con esos juramentos volubles y ligeros. Que el juramento, debían entender el pueblo, que estaba reservado para casos especiales. No nada más agarrar y no, sí te juro que tal cosa, y nada más porque a lo mejor le habían prestado el caballo, ¿no? Y se lo tenía que regresar la próxima semana. O sea, no por cosas triviales. Miren, el Señor aquí en este texto les está recordando que todo lo que hacían era visto por Dios. O sea, ellos decían, bueno, no voy a meter a Dios en este asunto, pero te lo juro por tal cosa. O sea, recuerden lo que les decía al inicio. Todo juramento parte de poner a algo como autoridad, o en este caso ellos ponían el templo o el tesoro porque lo veían como algo importante. Entonces el Señor le dice, ¿sabes? O sea, tú te limitas solamente a comprometerte por algo
Y aquí les está recordando el Señor que todo lo que ellos hicieran, sea jurado por lo que sea, era visto por Dios. Y así es en la vida secular, hermanos. Las actividades de nuestro diario vivir no deben de estar separadas de nuestra vida espiritual. Como alguien dijo, estaban jugando fuera de la iglesia, ¿no? Estaban haciendo como una reunión. Y entonces algunos hermanos empezaron ahí como a actuar de una manera incorrecta. Y llega un pastor y le dice, ay hermanos, dice, pues hay que alinearnos. No, no, pastor, dice, usted es pastor en la iglesia, dice, aquí ya no. O sea, hermanos, en realidad no podemos desligar nuestras actividades seculares con la vida espiritual. Y una de las cosas es de que nosotros debemos de reflejar cada acción en nuestra vida a Cristo en nosotros. Cada acción, cada acción. Y aquí el asunto es que Jesús está estableciendo un principio muy claro. ¿Cuál es el principio? Que lejos de hacer a Dios parte de nuestros asuntos, nosotros debemos de ser conscientes que no podemos excluirlo de ellos. Vean la diferencia. Ellos juraban en el nombre de Dios o por cualquier cosa, pero la intención era, voy a hacer a Dios partícipe de lo que vamos a hacer. Y no se daban cuenta que no es de que hicieras a Dios partícipe, sino que no lo puedes excluir de eso, porque Él está ahí. Aun cuando tú quieras o no, Él está presente en cada acción que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque Dios lo llena todo. Él llena todo y está en todo. El cielo es su trono. La tierra es el estrado de sus pies. Jerusalén es la ciudad de Dios. Y la cabeza de un hombre no le pertenece a él, sino a Dios. Esto quiere decir que no hay nada en el mundo que no le pertenezca a Dios. ¿Y tú crees que vas a meterlo en tu asunto? Cuando Él ya está ahí. Y Él lo único que está observando y esperando de nosotros es nuestra claridad, nuestra honestidad al hacer las cosas. Que nosotros nos conduzcamos por un medio de ser veraces en nuestra vida secular. Y es ahí donde nosotros vemos que este texto de Mateo 5 que estamos estudiando nos muestra la verdadera situación en la que está la humanidad. ¿Cómo? La humanidad muestra una necesidad de Dios. Si tú ves, ahorita en la actualidad, como les decía al inicio, todo va cambiando. Fíjense, hay una... bueno, es que cae como anillo al dedo. ¿Verdad? Es que como anillo. Hay una hermana de la iglesia. Ustedes saben cómo inició el seminario, ¿no? O sea, va a decir, ay, pastor, otra vez. No, es que cae como anillo al dedo, porque miren, todo empezó poniendo una aportación. Dije, bueno, ya después quedó de a gratis, ¿no? Y hay una hermana que llega y mes con mes, le digo, no, hermana, ya, pastor, dice, yo di mi palabra y aquí está. Es una hermana de los tiempos, no estoy refiriendo que, pero de esos tiempos donde la palabra valía, donde no era cuestión de hacer un juramento y nada, donde ella decía, ¿sabes qué? Yo di mi palabra. Y tú la ves, mira, y me busca, y a veces la veo medio molesta, ¿no? Pero miren, es bien, y por más que le digo, no, hermana, no, sí, yo di mi palabra, y está así, miren, necesitamos ser así, de palabra. Yo por eso lo dejé gratis. ¿Saben por qué? Para desvincularlos de ese compromiso delante de Dios. Porque yo entiendo esto. Y saben, cuando yo estuve haciendo este estudio, el Señor también habló a mi corazón. Porque muchas veces somos tan ligeros. Miren, anteriormente los que me conocieron a lo mejor al inicio, sabían que cuando yo les decía tal libro, que les iba a lo mejor prestar o cualquier cosa, a lo mejor muy mínima, yo estaba ahí. Y en mi cabeza estaba el hermano hermano. Y venía y se lo entregaba por muy mínima situación que habíamos acordado. ¿Por qué? Porque yo había dado mi palabra. Y resulta que a veces que entre hermanos que habíamos platicado, un día me pasó, un sábado que habíamos quedado con unos hermanos. Y yo le dije a mi esposa, mira, hay que pasar a la pastelería, traemos un pastel, hacemos esto. Y ya estábamos ahí, y la cita era a las 6, ¿no? Y 6:30, háblale al hermano. No, ahorita viene, háblale al hermano. Bueno, le voy a hablar. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué haciendo? Bien, pastor. ¿Y por dónde andas? Pues por Granby. Por Granby. Oye, hermano, ¿no habíamos quedado? Ah, sí, no, discúlpame, hermano, no voy a llegar. Ah, está bien. Y eran situaciones en las que muchas veces también nos vemos, oye, vamos a hacer un acuerdo de tal cosa, pues ahí vemos.
Para mí sí, ese ahí vemos como que es como que muy informal, o sea, no me da una seguridad ni tampoco lo opuesto. Entonces causa como conflicto porque es o sí o no, pero ese ahí vemos entonces, y resultaba que pastor no llegó. ¿A dónde? Pues Alta, pues no me dijiste nada. No, pues le dije que sí, no, tú me dijiste ahí vemos. O sea, y el asunto, hermanos, es de que a veces empezamos a actuar ya, porque eso, quieras o no, lleva así y no es justificación, pero el Señor me habló en el sentido que otra vez estoy faltando en eso. O sea, o empecé, mejor dicho, a faltar en eso. Donde a veces a unos hermanos les digo, sí, tal día y ya no. ¿Por qué? Porque me hicieron a su modo. No, no es cierto. Pero ese es el asunto. Perdón, que nosotros empezamos ya a ver las cosas que, pues no es importante, ¿no? Y sí es importante lo que decimos. Por eso es cristianos de palabra. Porque el texto, hermanos, va en esa relación, en ese sentido. ¿Por qué hay necesidad de jurar? ¿Por qué si alguien dice algo, está la incertidumbre que lo va a hacer o no lo va a hacer? No hay necesidad si somos creyentes. ¿Por qué? Porque lo que el espíritu de ese mandamiento es precisamente ese, el mantener los acuerdos. De hecho, anteriormente los contratos eran de palabra. Ya después, al ver la situación de faltas, no hubo necesidad de firmar los contratos, ¿no es cierto? Hermanos, si no existiera ese mal de mentir y engañar, no haría falta tomar juramentos. Es decir, el hecho de que sea necesario que a veces alguien tenga que jurar es una prueba del mal que hay en las criaturas y la necesidad que hay de Dios. ¿Cuántos de nosotros en nuestra etapa de juventud le mentíamos a nuestros papás? Oh, voy a quedarme a estudiar en la biblioteca. Y estabas en la fonda de enfrente, ¿no? Con otra cubeta de cerveza. Hermanos, nosotros necesitamos ver que esto se ha convertido en una práctica común. No solo allá afuera, sino dentro de la iglesia. Porque estoy convencido que es uno de los pecados más practicados en la iglesia que se ha tomado muy a la ligera. Una mentirita blanca. Ya somos como los fariseos. Distinguimos una mentira blanca de una negra. La negra sí trae condenación y la blanca, pues no. ¿Por qué? Porque no es un compromiso tan fuerte. Pero tú ya te quedaste con el hermano. Fíjense, ayer estábamos aquí, salimos de la reunión de oración. Yo le decía al hermano, híjole, dice, ¿qué? Le digo, ya te dejo, ya me voy. Hoy me toca andar en bici todo el día. Sí, ¿por qué? No, ya me va a estar esperando el pequeño Samuel que le había dicho que íbamos a ir en bici. Es un milagro que esté aquí caminando, hermanos. Ya estaba ahí. Llegamos casi desde que salió mi esposa para acá. Eran como la 1 de la tarde. Hasta las 7 en bici. Y andábamos, pero ya después pasé a dejar al grande una fiesta que tenía. Y le dije yo a mi hijo, oye, ¿y si vamos a tal parte? No, papá. Tú quedaste, tú lo prometiste, tú lo cumples. Así está, y ahí vamos. Y ese es el asunto, hermanos, que hay veces que aún en las cosas más minuciosas, que pensamos que es insignificante, nosotros estamos dejando un legado a los que nos siguen. Si nuestros hijos nos ven que no cumplimos, aún en esas cosas pequeñas, ellos van a hacer igual. ¿Por qué? Porque para nosotros no fue algo que realmente fuera importante. Y van a empezar también a mediar. Bueno, pues como esto es importante, pues sí. Y como esto no es tan importante, pues no me veo tan obligado a cumplir. No, hay que cumplir. Y es precisamente lo que Jesús aquí está diciendo. Una persona realmente buena no necesita recurrir a los juramentos. Por eso dice sí, sí o no, no. La veracidad de nuestros dichos debe de hablar por sí mismo. O sea que la realidad de nuestras promesas no necesitan más garantía. No. Si yo ya hice una promesa, no necesitas garantizar esa promesa. Necesitan ver a los que le estamos diciendo algo, que nuestra palabra tiene un peso. Y es por eso que ahora que el Señor me jaló las orejas, les voy a cumplir algunos lo que yo ya había quedado. No. Sí, ¿verdad? Sí, ese es el asunto, hermanos. Miren, lo que
se espera de nosotros como creyentes a veces es de que hablamos con tanta ligereza y nos parecemos a los fariseos en el sentido de que como no es tan importante lo que estamos quedando con alguien, pues no importa si cumplimos nuestra palabra o no. Y hermanos, una de las cosas valiosas del ser humano, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, es la palabra. Por eso el Señor dijo que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Detrás de esa forma de hablar, de sí, sí, no, no, hay un carácter consistente al de Dios, en el que nosotros como creyentes debemos de manifestar con quien estamos hablando. Si tú dices, hermano, tal cosa, no, yo estoy seguro que va a ser así. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Ahora, quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo nos hemos dado cuenta, mejor dicho, cómo nos hemos dado a conocer con las personas que nos rodean? En base a lo que hemos estudiado, ¿cómo te has dado a conocer? ¿Cómo te conoce la gente que te rodea? Tu esposa, por ejemplo, ¿confía en tu palabra? ¿Tu esposo confía en tu palabra? ¿Nuestros hijos confían en nuestra palabra? ¿Tus clientes confían en tu palabra? ¿Tu jefe confía en tu palabra? Jefe, hoy no voy a poder asistirme. Fíjese que mi mamá se enfermó. Oye, pues se enfermó la semana pasada, es que es crónica su enfermedad. ¿Realmente es así? Hermanos, realmente, ¿cómo nos estamos conduciendo? De eso es la esencia de ese mandamiento. Esa es la esencia. Vivimos en un mundo, hermanos, en el que es difícil creer en la palabra de los demás. Pero los demás sí deben de creer en nuestras palabras, porque los creyentes somos nosotros. ¿No es cierto? Y para eso debemos dar testimonio. ¿Cómo? De que cumplimos lo que decimos. El mundo sigue su rumbo sin Dios. Pero si Dios ha venido a nuestras vidas, entonces debemos de manifestar el carácter de Dios. Y una de esas es que Dios siempre cumple su palabra, tanto para los que van a ser salvos como para los que se van a condenar. Pero Él es un Dios de palabra. Ahora quiero concluir con lo siguiente. Algunos han tomado estas palabras de Jesús para afirmar que está prohibiendo los juramentos. Sin embargo, esto es una equivocación, porque los juramentos son permitidos bajo circunstancias siempre y cuando no sean violados y utilizados como una cubierta para el engaño. No le voy a decir que se lo juro para que vea que no va a haber falla, pero yo sé que ya puse atrás mi mano, ¿no? Miren, vamos a ver unos ejemplos en la Biblia rápidamente. El primer ejemplo lo encontramos en Hebreos 6:13, porque vemos a Dios jurando. O sea, sería una incongruencia que Él hiciera algo que está mandándonos a prohibir o que está prohibiéndonos. Dice ahí Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que un juramento se hace en base a una divinidad? En este caso, pues es Dios. No hay nadie por encima de Él. Por eso Él dice, juró por Él mismo. Ahora, hay muchos que en medio de una corte, una situación, dicen, es que no puedo jurar, ¿qué voy a hacer como cristiano? Me van a poner sobre la Biblia y a jurar así como en Estados Unidos. Pues miren, Jesús juró habló, mejor dicho, bajo juramento ante la corte. Vayan ahí a Mateo 26:63. Mateo 26:63. Vamos aquí a ver a nuestro Señor haciendo un juramento delante de la corte. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, que era la autoridad ahí, dijo, te conjuro por el Dios viviente. O sea, esto es un juramento. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, observen las palabras que dice, te conjuro, y pone por medio de ¿quién? A Dios. Era un juramento. Que si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Verso 64. Jesús le dijo, no puedo jurar. Él que dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios
y viniendo en las nubes del cielo. Otro ejemplo, porque pudiéramos decir, bueno, pero pues es Dios, y por otro lado es Jesucristo, que pues también es Dios. Pero vean lo que dice Pablo, Romanos 1:9. Pablo hizo juramentos, Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿A quién puso por testigo? O sea, vean, está él diciendo algo y está diciendo Dios es testigo. O sea, realmente de alguna forma vuelve a poner a una autoridad divina, en este caso Dios, como testigo. Algo más claro todavía lo encontramos en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 23. Segunda a los Corintios 1:23. Mas yo invoco a Dios por testigo. Fíjense nada más sobre mi alma. Qué compromiso, ¿no? O sea, él lo que iba a hacer realmente era tan solemne que dice, Dios es testigo. O sea, delante de Dios era un juramento también. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Ese texto cuando lo estuve leyendo me llamó la atención, porque en la Nueva Traducción Viviente, él menciona de que él estaba, o sea, el énfasis era de molestia. Y la idea era, yo no he ido porque no les quiero regañar severamente. O sea, fíjate nada más cómo la actitud de un apóstol, de un hombre que tenía un celo por la obra de Dios, en este momento dice, ¿sabes qué? Voy a ser indulgente. Pero Dios es testigo que ganas probablemente no me faltan de estar allá y decirles. Pero mira nada más la actitud de este Pablo, incluso poniendo a Dios como testigo. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. O sea que los de Corinto sí requerían una buena reprimenda, pero él dijo, no he pasado, esperando de ustedes ver un arrepentimiento. Qué tremendo, ¿no? Vean lo que dice Gálatas 1:20. Gálatas 1:20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo se dice así: declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. O sea, declaro delante de Dios, es un juramento, Dios está de por medio. O sea, el asunto es que muchas veces nosotros pensamos que un juramento tiene una manera de decirse nada más. Hay una forma, hay una estructura. Y no, hay muchas formas en las que implica también un juramento. Y una de esas formas en la que podemos ver que es un juramento es cuando una autoridad, en este caso divina, está fungiendo como testigo o es llamada como testigo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, de alguna manera, no hemos tenido cuidado en nuestras palabras, en lo que hemos dicho? No solo entre nosotros como hermanos, dentro de la familia, con los hijos, con los de afuera. De afuera no podemos esperar que digan verdad. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Pero nosotros que tenemos a Cristo, no debe de ser así entre nosotros. O sea, hablar verdad en todo momento. Y una de las cosas que nos muestra el texto es de que la necesidad que hay en la naturaleza o en el hombre, mejor dicho, en la humanidad, sin Dios. Sin Dios, ellos están habituados en un momento no solamente a mentir, sino a hacer todo tipo de prácticas pecaminosas. Y eso implica y se ve entonces que tienen una necesidad. Y esa necesidad es Dios. Y hoy, en esta mañana, los que están aquí, los que nos siguen, nos están escuchando, si en tu corazón tú sabes que necesitas a Dios, que estás cansado de una vida igual de pecado, en el que te has revolcado en el pecado, te quiero decir, ven a Cristo. Ven a Cristo. O sea, el Señor te va a transformar tu vida, va a cambiar tu manera de pensar. Pero antes de haber esa transformación en tu vida, tú necesitas ponerte a cuentas. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Probablemente digas, pastor, pues ya crecí en el Evangelio.
¿no? O sea, me dieron de beber, en vez de leche me daban el Nuevo Testamento. Déjame decirte algo. El hecho que hayas crecido en una iglesia y que conozcas el Evangelio, muchas veces no significa nada. Como decíamos al inicio, una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y todos, incluso hasta los ateos, saben de Dios, pero no todos lo conocen en esa relación íntima, en esa relación donde viene una transformación en el corazón de la gente. Y es ahí donde muchas veces nos damos cuenta que venimos a la iglesia, pero seguimos mintiendo, seguimos haciendo todas cosas. Y es precisamente porque tú sabes mucho de Dios. Tú sabes de Dios, pero no lo has conocido. Porque el conocer a Dios produce en la vida de esa persona una transformación a su imagen. Una transformación donde empieza un proceso de santificación. No esperes que seas ya perfecto de la noche a la mañana, pero sí vamos a ver un cambio en ti. Es lo que sí vamos a ver. Porque muchos dicen, no, pues es que yo sé mi corazón. Pero la Biblia dice que del corazón, o sea, nuestras acciones reflejan lo que hay en nuestro corazón. No necesitamos meternos a tu corazón para ver qué es lo que hay ahí. Tu manera de proceder muestra lo que realmente somos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados, permite que el Espíritu Santo que ha hablado en esta mañana a través de su palabra penetre ahí en tu corazón. Probablemente digas, yo no he jurado, pero sí has mentido, sí has engañado. Y es precisamente a eso a lo que se refiere el mandamiento. Corregir una conducta pecaminosa en nuestro corazón, que no solamente ofende a Dios, sino ofende a nuestro prójimo. Porque hemos cometido perjurio, hemos faltado a la verdad. Y en esta mañana el Señor quiere que nos pongamos a cuentas con Él. Que le diga, Señor, en esta mañana no soy perfecto, Señor. He faltado a mi esposa, le has faltado a tu esposo, a tus hijos. Has sido tan ligero al tomar decisiones o dar tu palabra con tu jefe de trabajo, con tus clientes. Y nosotros necesitamos ser conscientes que no es necesario incluir a Dios porque Él ya está ahí. Él ya está ahí. Él lo llena todo y Él está en todo. Señor, en esta mañana venimos delante de ti a rogarte que limpies nuestro corazón. Que limpies, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Que nos ayudes, Señor, a través de tu Santo Espíritu a llevar una vida que sea agradable delante de ti. Aquel hermano que está a mi lado, Señor, que tiene necesidad de ti, que tú le bendigas, que tú le guardes, que tú le des fuerzas, Señor. Que me ayudes a ser una persona de palabra con mis hijos y con todas las personas que nos rodean, sea tu esposo, sea tu esposa, sea aquí en la iglesia, que pensemos 2 veces antes de contraer un compromiso. Que lo que Dios espera de nosotros es transparencia. Limpiar nuestro corazón de todo engaño y toda mentira.
Que nuestro hablar sea sí o no. Que sea sí o no. Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana reconociendo que te necesitamos, Señor. Estamos tan necesitados de ti, oh Dios, que no podemos, Señor, dejar de tener comunión contigo a través de la palabra. No podemos dejar de congregarnos, Señor. No podemos dejar de orar, de asistir entre hermanos. Hay tanta necesidad de nuestro corazón de ti. Señor, ayúdanos a que esta hambre y sed de nuestro corazón no se apague, no mengue. Que crezcamos cada día, Señor, a tu imagen, a tu semejanza, oh Dios. Nos encomendamos a tu gracia en esta mañana y pongo en tus manos la vida de mis hermanos, Señor. Bendíceles esta semana, guárdales esta semana. Que esta semana, Señor, tu gracia sea abundante sobre la vida de ellos. Que sea tu palabra, Señor, obrando en el corazón de ellos. Que sea tu Santo Espíritu guiándolos a través de tu palabra, Señor. Y que tú les guardes, Padre, cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, los que tengan a bien quedarse, pueden